Hola a todos, hoy estamos en... Omoide Yokocho, Shinjuku. Ahí estamos, ahí atrás nuestro, donde están las luces, ahí está el cartel verde que señala dónde estamos. Bueno, estamos en Shinjuku, en un lugar muy histórico, que a medida que vayamos entrando le voy contando esta historia apasionante. Bueno, espero que disfruten este paseo que es exclusivo y único, el mejor video hispano que van a ver con mayor información en YouTube. Nos vemos. Bueno, acá estamos entrando en el callejón más antiguo que hay en Japón. Digamos, no en Japón, sino en Tokio. Con sus lindos bolichitos, en los lugares que hay exclusivos. Hay mucha gente, porque se hablaba mucho del humo de la decoración de este lugar. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Bueno, esto tiene una historia. Miren lo que es esto, que es rico, un rato vamos a comer. Se puede fumar acá. Bueno, hay mucho para filmar, mucha gente hasta ahora. Vamos a venir por un buen rato. Es temprano todavía, recién oscureció en Tokio. Así que miren las construcciones. Esa es la típica tradicional construcción japonesa. Y vamos a ir hasta el cruce. Bueno, con sus típicos faroles japoneses. Bueno, acá tenemos un negocio de mochu. Acá Oden. Bueno, y acá hay unas broquetas que se le llama a esto. Acá hay una foto para que vean lo que es riquísimo. O yakitori. Miren, los negocios son muy chiquititos. Mucha gente trabaja acá. Son 70 restaurantes y barras que la gente viene a comer, sale el imán y a comer. Acá el sol. Bueno, estamos en el Omoide Yokocho, es el callejón, uno de los callejones más antiguos de Tokio. Esto tiene su historia. La historia comenzó con la guerra. Cuando termina la guerra, inmediatamente necesitaban un lugar para dar de comer a la gente. Este lugar en Shinjuku estaba lleno de ruinas. Fueron abriéndose el lugar y lo que le daban a comer a la gente en esos momentos era papas y cerdo. Era la única comida que había de posguerra. Bueno, como seguía contando la historia, cambiamos de lugar porque había mucha gente y no se podía filmar. Entonces voy a continuar con el relato. Resulta que después de la guerra, la gente empezaba a comer y bueno, este lugar, lo que es Shinjuku, se empezó a hacer como una feria para darle de comer a la gente. De ahí empezaron a hacer puestitos y así se fue agrandando de una manera muy amplia el lugar este. En ese momento empezó, no solo era para la comida, sino había para juego, negocios ilícitos, para todo tipo de situaciones, ¿no? Porque se estaba armando nuevamente Japón. Imagínense, el callejón Omoide, el Omoide Yokocho, también conocido como el Callejón del Pis, porque acá al lado está la estación de trenes. Entonces este lugar no tenía baños. Ahora lo vamos a ir a ver. Este lugar no tenía baños y la gente se iba al lado de la vía, la gente iba al lado de la vía a orinar, porque ya que acá no tenían un baño habilitado. Por eso le pusieron el Callejón del Pis. Pero más antiguamente, todo esto, toda la estación de Shinjuku era el lugar de la feria, el lugar de todo, toda la de comida, era gigante. Cuando se arma en los años 50 la estación de Shinjuku,
se achica bastante el lugar. Ahí empezaron a armar ya restaurantes un poco más casuales, pero más lindos. De los toldos se fue haciendo construcciones. Y luego de eso, en el año 1960 hubo un incendio y nuevamente tuvieron que armarlo nuevamente de la misma forma. También pasó en el año 1999, ya más cercano, otro incendio que destruyó en gran parte todos estos negocios y lo reconstruyeron exactamente igual. Fue más fácil porque había más video, había una manera más fácil de construirlo, ya que desde hace mucho tiempo, de los 80, se usa turísticamente. Ahora cuando fuimos adentro van a ver que está lleno de turistas. Antiguamente también vienen los japoneses y los alemanes a comer, pero van a ver muchos turistas. Muy importante la historia que tiene este lugar. Vamos a ver. Bueno, por más historia que haya, acá también infaltable las maquinitas para poder tomar algo, ¿no? Bueno, pues, con lo que te decía recién, está lleno de turistas. Acá tienen primero y segundo piso. Acá se muestran un poco de las comidas que hay. La cerveza infaltable. ¿Está? Y bueno, el olorcito que hay acá no lo puedo transmitir. Los puedo traer, pero no puedo transmitir el olor que hay acá. La mayoría de estos lugares no tiene baño, pero hay un baño comunitario, digamos, para todos los lugares. Y hay lugares que tienen baño. Antiguamente, lo que me estaba contando, no había baño. Era bien típico. ¿Ves? Muy lindo este lugar. Muy tradicional si vienen a Japón. Miren, ¿ves? Ahí están haciendo las roquetas. No quiero filmar muy. Miren la escalerita que está en el fondo, qué lindo lugar. Hermoso. Este ya con otro estilo muy bueno, con lámparas. Miren lo que es este lugar. Tan impresionante. Qué buena onda. Es un bar en el callejón. Miren lo que es, todo el detalle, toda la entrada. Espectacular. Muy bueno. Son estas cositas que se encuentran en este lugar. ¿Eh? Bueno, acá volvimos a la esquina que estábamos hoy. Están esperando. Vamos a ir por acá, vamos a ir al callejón donde les decía, al lado de la estación, al lado de las vías. Acá no hay nadie. Sí, eso comenta Roxana, que está bastante limpito a pesar de la cantidad de gente. Bueno, acá estamos al costado, ¿ves? También se puede comer. Y acá es donde antiguamente venía a orinar la gente, en los años 60, 40, 50. En los años 50 y 60 más que todo, porque después se empezó a hacer el baño. Este es el famoso callejón del Pis. Vamos a ir hasta la esquina y vamos filmando. Me gusta más este lugar, se ve más cómodo, porque el pasillo hay mucha gente y tenés que detenerte mucho. Miren, hay espacio y todo para comer, de todo. No, muy bueno. Miren la cantidad de gente que hay acá. Muy bueno. Está el cartel Omoide Yokocho. Bueno, acá tenemos una de las entradas que es, digamos, la de afuera, y esta es la original, la que entramos hoy. Está ahí. Ahí. ¿Sí? Esa es la otra entrada. Bueno, acá, para que tengan una idea, bueno, justo pasa el tren, que hoy contamos en la vía del tren.
Atrás de las vías del tren está pleno Shinjuku. Acá cuando pase el tren se van a dar cuenta. Ahí está. Ahí está. Pleno Shinjuku. ¿Ven? Y allá, esa torre que está ahí en el medio, que tiene color violeta y azul, esa es la torre de Yoyogi, que es al lado de Shinjuku. Bueno, más o menos justo en este momento están pasando los trenes. Estamos en un horario pico, son las 7:15 de la tarde. La gente sale del trabajo y empieza a regresar a su casa. Recuerden que la estación de Shinjuku es una de las más grandes del mundo, ¿no? Viene para aquel lado también la iluminación de Shinjuku, que otro día vamos a hacer otro video. El edificio que es nuevo, Kabuki Ajá. Kabuki Sí. Bueno, ahí me estaba remarcando Rosana el edificio que estoy filmando que está ahí en el medio. Un edificio nuevo, que es muy bonito, pero bueno, otro día también, porque no vamos a tener tiempo de filmar todo. Yo me imagino, al estar en este lugar, te lleva un poco la historia de lo que ha pasado acá, ¿no? Cómo se ha levantado este grandioso país, Japón. Esto estaba todo destruido, había bombardeado. Si vieron en los videos, las construcciones mantienen una característica tradicional de Japón. En esa época era muy grande todo este lugar y ahora quedó a 2 cuadras nada más. Es muy pequeño. Todo un pueblo vino a comer acá, todos los sobrevivientes. Y así se mantuvo históricamente. También fueron, como les decía hoy, se hicieron muchas cosas ilícitas, juego, prostitución, alcoholismo, todo, acá todo pasó. Hoy en día ya más reglamentado, más comercial, y como les decía, está por el turismo, ¿no? Bueno, me pareció muy interesante poder venir, estoy muy feliz de mostrarles este lugar. Estamos esperando a Bernie y a Mireille, que son unos amigos, así que les vamos a mostrar algunas imágenes con ellos. La langue ne paraît pas une barrière sexuelle. Mediano, este es el mediano y este es el gigante, grande. Tamaño grande. Una chevechita. Ay, no te ves. ¿Cómo se apagó todo? Por supuesto que infaltable la marca mundial de Coca-Cola en todos lados. Bueno, acá también no podía faltar.
Acá está nuevamente la entrada. Ahora vengo porque se liberó un poco, estaba lleno de gente, no se podía venir. Vamos a verlo más detalladamente. ¿Cómo? Entonces, no, estábamos buscando los baños y acá finalmente los encontramos. Miren qué lindo que es la decoración tradicional, muy bonito todo, la estética, el poco espacio, el olor a comida te invita a poder entrar en alguno de los lugares. Veo la cara de turistas impresionados por, no saben para dónde entrar, digamos. Es una muy buena propuesta al lado de la estación de Shinjuku poder venir a este lugar y conocer. Miren lo que es esto, las roquetas. Miren lo que es esto, riquísimo, muy bueno. Miren los gatitos. Este es bien antiguo, mantienen la esencia tradicional de lo antiguo. Adivinen qué se come acá. Bueno, obviamente. Sí. Sí. El cartel, el baño de no fumar, ahí hay otro al lado de no fumar. Supongo que habrá sido todos esos carteles por el gran incendio que hubo de esa época. Ya en este momento la pérdida de Rosana está adelante. Ahí está. Hay mucha más cantidad de gente, así que vamos a salir un ratito a esperar a nuestros amigos y vamos a ver todo lo que tenemos. Este boliche me encantó, ya lo tenía hoy. Estaba lleno de gente, está muy bueno, me encantó. Lo que quería contarles que entrar a un lugar de estos a comer tiene un tiempo limitado, no es que entras y podés estar muchas horas. Creo que el límite son 40 minutos a 1 hora y media. Entre ese tiempo, no más. Eso es porque los espacios son reducidos, como ven acá, son muy reducidos, entonces tienen la circulación de gente, ¿no? Lo que acá hacen por este mismo problema, pasan varios lugares de acá, es ir primero a un lugar, después a otro y así va rotando. Se usa mucho eso. Mira, acá estamos en el cruce en lo que es la locura. La locura. La gente. Está bien que estamos en un horario pico, está el calle. Entonces está toda la gente movilizándose. Esto 11 y media de la noche ya baja la cantidad de gente, porque el tren es a lo máximo, o a lo sumo a las 12 y media, ya no hay más tren. Entonces la gente se va antes. Bueno, estamos ante la salida del tren de la estación más cercana a Omoide Yokocho, la salida D3, lo voy a filmar para que lo vean ahí D3. Así que bueno, Oedo-sen es esta línea ¿qué es? ¿Marunouchi? Marunouchi Line, son las líneas que lo llevan exactamente al punto. Y ahí está la entrada, ahí está la entrada. Así que esta es la estación. Cuando vengan, saben que tienen que llegar acá. En el cartel verde, acá me indica otra entrada, Roxana. Nos acercamos a ver si la puedo. Es increíble cómo cambió de una hora a otra la cantidad de gente que hay. No se puede creer, bueno, lo están viendo, ¿no?
Bueno, acá está la otra entrada que es más tranqui. Ah, claro, estuvimos acá, ¿sí? Esta es la otra entrada. Bueno, así que está muy cercano a esta estación. Y acá está la entrada. Frente al Big Camera, que es un típico negocio de electrónica, que vende todo tipo de cosas. Así que bueno, es gigante. Acá todo tipo de negocio ahí. De todo un poco. Ahí dice yakitori, yakiton, yakigyu. Que tori es pollo, ton sería carne de cerdo y yakigyu es carne de vaca. Ah, muy buena explicación de todo lo que sirven en este restaurante, por ejemplo, ¿no? Y acá todo es yakitori, yakitori, yakitori. Yakitori y sashimi. Yakitori y sashimi. Todo esto es yakitori, todo lo que hay acá, toda esta cuadra. Se ve que está separado por sectores. Quería agradecerles, espero que hayan disfrutado mucho este nuevo video y nos vemos en otros capítulos, en otros videos más, que hay bastante, mucho más nuevo material. Con nuevo micrófono, miren, estoy estrenando un nuevo micrófono, por fin lo pude comprar, así que espero que se escuche mejor, ¿sabes? Que se escucha más o menos. Gracias Roxana por acompañarme. Gracias a todos. Suscríbanse, por favor, Pongan like. pongan like, que es importante para nuestro pequeño emprendimiento del canal de YouTube. Bueno, y nos vemos en otro capítulo. Chau, 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 gracias.